Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Martín, esto es Huerta y Jardín y en el video de hoy quiero que juntos cosechemos los primeros choclos o maíces que ya están listos para cosechar. Este proceso que comencé hace más de 3 meses, hoy está llegando a su fin y vamos a poder disfrutar de increíbles choclos cultivados de forma orgánica. Y bueno amigos, en este video quiero compartir con ustedes que cultivar choclo en un espacio relativamente pequeño es posible. Y la prueba está en que yo hoy voy a cosechar mi primer choclo de esta cama de cultivo que comencé hace casi 4 meses. Y en el video de hoy también quiero mostrarte cuál es el proceso completo para poder plantar choclo de forma orgánica. Cuando empecé a investigar, muchas páginas me decían que el choclo es un cultivo que requiere mucho nitrógeno y que si no lo adobamos con fertilizantes sintéticos, no íbamos a tener buenos resultados, no iba a producir, las plantas solo iban a crecer y no iban a tener choclos. Y la verdad es que acá está la prueba de que eso no es cierto. Fíjense, que mis plantas están produciendo perfectamente y los primeros choclitos ya están listos para cosechar en el día de hoy. ¿Cómo lo hice? Yo preparé esta cama de cultivo mezclando en mi tierra, en mi suelo nativo, bastante compost, y aquí fue que sembré mis semillitas. Como no encontré semillas orgánicas, tuve que sembrar estas semillitas rosa que tienen una protección. Son semillas que vienen con un antihongos que las recubre para asegurar una mayor tasa de germinación. Pero obviamente lo ideal sería hacerlo con semillas orgánicas, semillas que no tienen ningún tipo de tratamiento químico. Como yo no las conseguí, opté por usar estas y la verdad es que me fue muy bien, no tengo nada que decir en contra de esas semillas. Lo que voy a hacer ahora es guardar semillas de este maíz que lo voy a dejar secar. Lo voy a dejar secar y voy a guardar las semillitas para poder plantar la próxima vez. Pero bueno, al sembrarlas, yo lo que hice fue también setear mi sistema de riego por goteo muy simple, yo ya lo expliqué en otro video. En cada gotero hice un agujerito en la tierra y coloqué 3 semillitas. Todas, absolutamente todas brotaron y lo que hice más tarde fue ralearlas. Y donde había 3 plantas, retiré la más pequeña, la menor. De esta forma le di la posibilidad a las 2 plantitas que estaban juntas de crecer mejor, ya que si dejamos 3, es mucha competencia por nutrientes y no se van a desarrollar bien. Una vez que las plantitas germinaron, yo más o menos después de 7 días, yo lo que hice fue colocarles un primer adobo natural, orgánico, que fue el estiércol de gallina bien curado, ¿sí? Le puse un puñado al lado de las plantitas y también las regué bien. Y fui repitiendo este proceso cada 15 días. Había gente que me decía que lo tenía que hacer cada una semana. Había otras fuentes de información que me decían que lo tenía que hacer cada 4 días. Pero yo decidí hacerlo cada 15. Porque si uno piensa, el maíz es un cultivo milenario, ¿sí? Que se viene plantando hace mucho tiempo. Y no necesita tanto nitrógeno como para tener que recurrir a fertilizantes químicos como la urea, por ejemplo. Entonces yo lo que hice fue cada 15 días colocarle el estiércol, que es muy rico en nitrógeno, y con eso fue suficiente, ¿sí? Lo que ustedes también pueden hacer cuando las plantas son chiquitas es colocar un poco de harina de hueso para ayudarlas a producir mejores y mayores raíces, pero con eso fue suficiente. Y miren qué altos que están. Yo no sé si acá se nota mucho, pero estas plantas tienen más de 2,5 metros. ¿Y qué pasa? En algún momento la planta empieza a producir los choclitos que son muy finitos y muy pequeños, así como por ejemplo este, y tienen barbitas. La barba del choclo tiene la función muy importante de capturar o recibir el polen, y si cada una de estas barbitas recibe polen de esta parte de acá arriba, que cuando yo la muevo van a ver que suelta polen. Si cada una de esas barbitas recibe el polen, entonces cada una de ellas va a formar un granito en nuestro choclo o maíz. Y eso es lo que pasó. Y hoy quiero que me acompañen entonces a cosechar el primer choclo de mi huerta. Un choclo cultivado de forma orgánica
y que no me llevó mucho trabajo, la verdad. Por suerte se dieron las condiciones de clima correctas, pero no dependí de la lluvia porque tengo acá seteado el riego automático. Y antes de continuar, me gustaría contarles o explicarles de una forma bien básica la anatomía de la planta de choclo o maíz, para que podamos entender mejor cómo se produce la polinización en estas plantas. En la parte subterránea lo único que vamos a tener son las raíces, el sistema radicular de la planta, y en la parte aérea o superior lo que vamos a tener es como estructura principal el tallo, hojas de color verde, la mazorca o elote, que es lo que luego se va a convertir en el choclo o maíz si es que se poliniza correctamente y es donde están las barbitas, los pelitos. Y en la parte superior vamos a tener la espiga, que es a donde se produce el polen. Y ahora sí quiero contarles cómo hacer una polinización manual de los choclos para poder tener éxito con nuestro cultivo y que todos nuestros choclos o maíces sean perfectos, estén completamente polinizados y tengan todos sus granitos formados. Lo que vamos a hacer es simplemente ir hacia la parte de arriba en la espiga y cortar una de estas como ramitas con polen con cuidado, y luego con esa ramita vamos a venir a donde están los pelitos de nuestra mazorca o de nuestro elote y vamos a sacudirla para que el polen caiga directamente sobre cada uno de los pelitos. De esta manera nos estamos asegurando que el granito de choclo con el que se comunica este pelito o esta barba va a estar polinizado y se va a formar correctamente. Así vas a tener éxito polinizando tus choclos y vas a tener una mejor producción. Y sí, finalmente con las plantas súper altas con más de 2,5 metros de altura, hoy vamos a poder cosechar los primeros choclos. Como te dije, mira, acá tenemos uno que está listo. ¿Y cómo sé que está listo? Bueno, hay dos maneras. Primero, cuando la barba del choclo, estos pelitos que están acá arriba, se secan así completamente como esta, ese es un indicador. Pero si tenemos dudas, nos podemos fijar abriendo un poquito el choclo. Y fíjense que acá encontramos los granitos del choclo, súper bien formados aparentemente. Y este va a ser nuestro primer choclito. Miren qué lindo. Así que nada, estoy muy contento. Vamos a cosecharlo juntos. Acompáñenme. Este lo vamos a agarrar acá. Se puede agarrar así y empujar hacia abajo, ¿sí? Y lo quebramos. Y aquí está el primer choclito que hemos cosechado. Fíjate qué lindo. Ahora lo voy a abrir para que puedan ver cómo está por dentro. Y bueno, amigos, miren, acá tenemos el choclito perfectamente formado. Miren qué lindos que están los granitos. Y una de las cosas que me indica que está listo es que los granitos están bien llenos. Todos fueron polinizados, entonces todos se formaron, no hay fallas. Eso es porque cada uno de estos pelitos recibió polen de la parte superior de la planta que libera el polen. Y ahora están listos porque yo los aprieto y mirá. ¿Ves? Están turgentes y básicamente ya están listos para consumir. Si estos estuvieran medio arrugaditos, es que se nos pasó un poco el choclo. Pero este está perfecto, está en el punto exacto para poder cosecharlo. Miren qué lindo. Y como ustedes ya saben, yo acá lo que hice fue plantar en una cama de cultivo no muy grande, que tiene 2,5 metros por 1 metro, planté 3 hileras, coloqué 2 plantitas juntas, en cada agujerito 2 semillas, y nacieron las 2 plantas juntas. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 plantitas de choclo en cada hilera. Lo que me da un total de 32 plantas de choclo. Si cada una me diera un solo choclo, ya tendría 32 choclitos. Pero yo ya tengo plantas que tienen más de un choclo. Entonces realmente vale mucho la pena. Fíjense qué linda la cosecha de hoy. Y aquí quería mostrarles qué es lo que pasa cuando un choclo no es polinizado. Cuando estos pelitos que tiene acá arriba no se polinizan correctamente con el polen de la parte superior de la planta.
¿sí? Lo que pasa es que el choclo o los granitos de choclo no se llegan a formar y nos queda como un choclo así, chiquitito, que no tiene granitos adentro, ¿ven? Y por último, aquí también donde tengo otra cama de cultivo con lechuga, cebolla y tomate, voy a cosechar estos tomatitos que ya están listos y los dejo más tiempo. Los pajaritos me los van a atacar, me los van a comer los insectos. Y por último quería dejarles una imagen para que entiendan la altura de estas plantas y vean cómo están lindas. Esto yo lo hice de forma orgánica, no usé ningún tipo de químico y fíjense qué buen resultado he tenido. Realmente vale la pena cultivar maíz o choclo en casa porque es un cultivo divertido, son lindas las plantas y además producen bastante, es un alimento de una excelente calidad y lleno de nutrientes. Y bueno amigos, acá estamos con mi primera cosecha, estoy muy feliz. Este choclo realmente está muy bonito y es el primero de muchos que vendrán. En los próximos días los otros choclos que están en la planta van a ir madurando y vamos a poder disfrutar de esta increíble cosecha, de este vegetal tan noble que sirve para hacer tantas comidas y que realmente valió mucho la pena. Si el video te gustó, no te olvides de suscribirte a mi canal, de darle me gusta y de compartirlo. Muchas gracias y hasta el próximo video.